Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la gente que nos acompaña en esta cuarta conferencia de los Jueves de Lógica 2021-1. Hoy tenemos el gusto de contar con Cristian Barturén. Cristian es magíster en filosofía por la PUC, también tiene formación en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cristian es docente en varias universidades y se interesa por la lógica y por la filosofía del lenguaje, especialmente. La charla de hoy se llama Condiciones necesarias y suficientes, una introducción y aplicación, un tema tremendamente vigente para todo contexto, especialmente los angustiantes. Y los dejo con Cristian, dándole las gracias por acompañarnos esta tarde. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Pamela, muchas gracias, Marlon, por la oportunidad de poder compartir algunas ideas. Y sí, en realidad el tema de hoy creo que es un tema bastante versátil, ¿no? Normalmente en filosofía analítica se supone que son condiciones necesarias y suficientes, entonces, digamos, me animé a abordar la teoría estándar de las condiciones necesarias y suficientes. Y básicamente lo que voy a hacer en realidad es bastante humilde, ¿no? Es bastante sencillo. Yo voy a proponer la definición estándar de las condiciones necesarias y suficientes. Voy a hacer tres objeciones también bastante conocidas y también en algún momento voy a hacer una aplicación de por qué es importante, digamos, entender el rol que juegan las condiciones necesarias dentro de dos problemas filosóficos puntuales, ¿no? El problema del análisis del conocimiento y el problema del libre albedrío, ¿no? Entonces, mi objetivo básicamente es aclarar un poco, digamos, cuál es el papel que cumplen estas condiciones y también generar algunas objeciones a la teoría estándar que más o menos se mantiene, ¿no? Bueno, entonces voy a presentar acá unas diapositivas que he preparado para hoy. En principio, digamos, pueden interrumpirme cuando deseen. Si la pregunta considero que es una pregunta que puedo contestar en el momento, encantado. Y si más bien considero que todavía me faltan algunas ideas para terminar de aclarar, y bueno, preferiría entonces patear las preguntas para el último, ¿no? Entonces dependerá de la pregunta, pero siempre voy a tratar de responder cualquier interrogante que haya por parte de ustedes, ¿ya? Así que siéntanse con la total confianza de formularlas. Bueno, entonces, a ver, quisiera enmarcar un poco esto de las condiciones necesarias y suficientes. Lo que sucede es que en filosofía, ¿no? Digamos, una de las cosas que tenemos los filósofos y las filósofas es que nos encanta definir algunos términos, ¿no? Digamos, las grandes preguntas como qué es la justicia, qué es la ciencia, y en fin, una serie de conceptos, ¿no? O términos con los que estamos familiarizados. En el fondo, lo que hace la filosofía es tratar de definir estos términos, ¿no? Entonces, en la búsqueda por hacer definiciones precisas, ¿no? Rigurosas, justamente una herramienta muy útil es la especificación de cuáles son las condiciones necesarias y o suficientes para la aplicación de un término, ¿no? Concepto o un evento en particular, ¿no? Entonces, claro, en la filosofía, ¿no? Las condiciones han jugado un papel importante, ¿no? En el siglo XX, particularmente desde la filosofía analítica, ojo, no estoy diciendo que este uso sea exclusivo de la filosofía analítica, simplemente digo que particularmente fue notorio en la filosofía analítica. El refinamiento de las definiciones de términos importantes y conceptos fue todo un asunto, ¿no? Al inicio la filosofía analítica tenía un proyecto que era la aclaración del lenguaje, ¿no? O bueno, uno de los tantos proyectos que tenía originalmente la filosofía analítica era poder expresar problemas filosóficos desde la claridad del lenguaje, ¿no? Hay una
famosa frase de Wittgenstein en el Tractatus que decía algo así como, voy a parafrasearlo porque no recuerdo exactamente, ¿no? Todo lo que puede ser dicho tiene que ser dicho claramente, ¿no? O debe ser dicho claramente. Entonces, claro, uno de los objetivos, una de las metas de la filosofía analítica era la claridad de la argumentación, ¿no? Esto en contraposición a algunos discursos filosóficos que más bien tendían a abusar de la ambigüedad y de la vaguedad de algunos términos, ¿no? Entonces, en aras de buscar justamente la claridad de lo que se propone, la claridad de lo que se quiere decir, de lo que el filósofo o filósofa está pensando realmente, es que se utilizan herramientas de la lógica para formalizar mejor aquello que se quiere argumentar, ¿no? Entonces, una de esas tantas herramientas de la lógica son las condiciones necesarias y suficientes, ¿no? Y claro, estas se aplican para términos, pero también para fenómenos o eventos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero definir qué es la justicia, yo debería dar cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que una acción en el mundo pueda calificarse como justa o injusta, ¿no? ¿Qué requisitos deberían satisfacerse para que yo pueda predicar de una acción de un agente cualquiera que una acción es justa o injusta, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas que me gustaría mencionar, que claramente el uso de estas condiciones lo que quiere promover, ¿no? Ahora, la pregunta que aparece entonces es, ¿qué condiciones deben cumplirse para la correcta aplicación de algunos términos, ¿no? O bajo cuáles condiciones se podría decir que ciertos fenómenos están presentes, ¿no? Ciertos eventos. Por ejemplo, la justicia es un término, pero el libre albedrío más bien parece ser un fenómeno, un evento, ¿no? Es decir, en qué momento, ¿no? En qué circunstancia yo estoy siendo realmente libre, ¿no? Eh, entonces, las condiciones necesarias y suficientes se utilizan para ambas situaciones, ¿no? Tanto para la definición de ciertos términos y los conceptos que están implicados en esos términos, como para, eh, digamos, el requerimiento de ciertos eventos y si realmente están sucediendo o no, ¿ya? Entonces, claro, en ese sentido, las contribuciones filosóficas que se han hecho de este tema son diversas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del análisis del conocimiento, cuando se quiere definir qué es el conocimiento, han aparecido una serie de problemas que en un momento vamos a ver brevemente, ¿no? También en la naturaleza de la obligación moral se aplican las condiciones necesarias y suficientes, ¿no? El alcance de la justicia y la definición del libre albedrío, por decir solamente algunos de los casos, algunos de los problemas filosóficos donde se ha utilizado las condiciones necesarias y suficientes en aras de definir claramente un término o en aras de determinar en qué momento un evento está sucediendo realmente, un fenómeno está instanciándose realmente, ¿ya? Um, entonces, esa es un poco la contribución que, que quería hacer. Hay una pregunta en el chat, me parece que la puedo responder ahora. Este, dice, pero la exigencia de condiciones necesarias y suficientes, por ejemplo, para hablar de justicia, ¿no es reduccionista? El lenguaje procede con numerosos casos de lenguaje abierto y resulta importante para la sociedad. Um, el nombre es Nureddin David Cueva. Es verdad, una de las críticas que a mi juicio no están haciendo justicia al objetivo del uso de herramientas lógicas es que se reduce algunos conceptos, se reduce algunos términos a ciertas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, en filosofía, cuando nosotros queremos definir qué es el libre albedrío, normalmente lo asociamos
al principio de alternativas posibles, ¿no? Entonces yo digo que un agente es libre siempre y cuando haya tenido la posibilidad de haber elegido entre más de una opción. Porque si no es cierto que tuvo la posibilidad de haber elegido entre más de una opción, entonces no se puede decir que esa gente fue realmente libre, ¿no? Y claro, una de las críticas que hay por parte de otros discursos filosóficos incluso, ¿no? Desde otras tradiciones, es que estamos reduciendo la libertad a un asunto muy puntual, ¿no? Que es la definición de libertad en relación al principio de alternativas posibles, ¿no? Entonces, claro, eso aplica también para lo que mencionábamos hace un momento sobre justicia, ¿no? Eh, Porque cuando yo voy a brindar cuáles son las condiciones necesarias de justicia, ya de antemano me estoy tratando de referir a uno de los tantos conceptos de justicia que yo podría manejar, ¿no? O como en el libro Albedrío, me estoy refiriendo a uno de los tantos conceptos de libertad que hay, ¿no? Por ejemplo, para Hegel, o por lo menos esto me pareció cuando lo leí, eh, creo que la libertad está asociada a la conciencia de las leyes, a la conciencia de las necesidades del espíritu cuando se desenvuelve en la historia, ¿no? Entonces, para Hegel más bien la libertad tenía que ver con la conciencia de la necesidad, ¿no? Eh, y claro, esa es otra definición de libertad, ¿no? Para Kant, por ejemplo, la libertad es un postulado, no es la libertad que se define en el caso de algunos otros filósofos eh, eh, que se han dedicado al problema, ¿no? Entonces, cada uno pareciera tener diferentes concepciones de libertad, ¿no? En el caso de Kant, es un concepto bien exigente, ¿no? Para Kant uno es libre siempre y cuando obedezca las máximas que su propia razón eh, que le ha dado, ¿no? Si más bien obedece sus inclinaciones, no está siendo libre, ¿no? Entonces hay como una primacía de un agente racional por sobre todas las cosas, ¿no? Que piensa en máximas universales. Y para Kant eso es la libertad, ¿no? Cuando yo más bien me dejo guiar por inclinaciones contingentes, no estoy actuando libremente, sino más bien estoy sometido, ¿no? Claro, cada filósofo pareciera tener una definición de libertad, pero, y ahora sí te respondo, y discúlpame por irme por tantas digresiones, esa crítica me parece injusta, porque las herramientas y condiciones necesarias y suficientes son solo eso, herramientas, no involucran, o sea, no se comprometen con ninguna teoría filosófica en particular, ¿no? Entonces tú, por ejemplo, puedes ser kantiano y utilizar las herramientas de condiciones necesarias y suficientes para defender la definición kantiana de libertad. Pero también puedes ser hegeliano y puedes utilizar las herramientas de condiciones necesarias y suficientes para defender la definición de libertad en Hegel, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, reduccionista no es la condición ni la herramienta útil que provee la lógica. Reduccionista en todo caso es la aproximación filosófica o teórica que tú decides tener en ese momento, ¿no? Por eso es que yo no diría que eso es reduccionismo. Al contrario, esto es solamente una herramienta. Y cualquiera sea tu teoría, el propósito de esta herramienta es la aclaración de tu argumentación. Nada más, ¿no? Gracias por tu pregunta. Bueno, entonces, para definir un poco mejor, o sea, voy a ofrecer como 3 casos, ¿no? Para aclarar qué es esto de condición necesaria y condición suficiente, ¿no? Un ejemplo común es la memoria, ¿no? Si yo digo lo siguiente, ¿no? Si la memoria es una capacidad para rastrear nuestras propias experiencias y testimonios pasados, ¿no? Porque se supone que eso es alguien, que eso hace a alguien que quiere recordar, ¿no? Entonces, una condición necesaria para que, por ejemplo, Penélope recuerde dar una conferencia es que ésta haya ocurrido en el pasado, ¿no? Claro, porque ¿cómo va a recordar algo que no ocurrió? Ahora, seguramente pueden aparecer muchas preguntas aquí, ¿no? Alguien me podría decir, claro, Cristian, pero ¿qué pasa con aquellos falsos recuerdos? Ya, pero este ejemplo es un ejemplo común. Estamos hablando de un ejemplo donde, digamos, la memoria no falla, donde tiene que haber ocurrido algo para que lo recuerdes, ¿no? Por supuesto que pueden haber casos de falsos recuerdos, pero normalmente si no tenemos ningún problema cognitivo, y nuestro cerebro está en buenas condiciones,
Entonces, si la memoria es una capacidad para rastrear nuestras propias experiencias, parece que una condición necesaria es que Penélope recuerde haber dado esta conferencia que efectivamente haya ocurrido en el pasado, ¿no? Entonces, la condición necesaria, o como diría Kant, sine qua non, ¿no? Sin la cual algo haya, o sea, yo recuerde algo, es que esto haya ocurrido realmente en el pasado, ¿no? Eso es un ejemplo de una condición necesaria, ¿no? Y por contrastación, ¿no? Por otro lado, ¿no? Que Penélope recuerde ahora la conferencia es suficiente para inferir que se dio en el pasado, ¿no? Es decir, si Penélope recuerda que hay un evento, eso parece ser suficiente, no necesario, pero parece ser suficiente para que yo haga la inferencia de que ese evento ocurrió en el pasado, ¿no? Igual, esto va a ir quedando más claro con los ejemplos que voy a poner a continuación, ¿ya? Entonces, veamos, por ejemplo, el caso del conocimiento, ¿no? En epistemología, eh, y aquí una salvedad, ¿no? Aquí en Latinoamérica nosotros llamamos epistemología a filosofía de la ciencia, pero me parece que hay un error de nomenclatura allí, ¿no? Normalmente en la tradición anglosajona, epistemología se refiere a todo lo que es teoría del conocimiento, ¿no? Y más bien acá en la tradición latinoamericana asociamos epistemología a filosofía de la ciencia. Entonces, claro, el análisis del conocimiento es un problema epistemológico en el sentido anglosajón, ¿no? Entonces, el análisis del conocimiento es un problema epistemológico, ¿no? Tiene que verse sobre la definición de un término, ¿no? Y claro, la teoría estándar que define el conocimiento sostiene más o menos lo siguiente, ¿no? Si S sabe que P, ¿no? Y donde P es cualquier proposición, por ejemplo, eh, Castillo es el presidente del Perú, ¿no? Si S sabe que Castillo es el presidente del Perú, ¿no? Entonces, Castillo es el presidente del Perú es verdadero. S cree que Castillo es el presidente del Perú y ese está justificado en creer que Castillo es el presidente del Perú. Entonces, claramente he brindado acá las condiciones necesarias para decir que ese, cualquier agente, sabe que P, ¿no? Entonces, claro, estas condiciones establecidas, ¿no? Las del consecuente, son necesarias para la verdad de la proposición S sabe que P, ¿no? Sin ellas, no podría decir que S sabe que P. En epistemología, a esto se le conoce como la teoría, el Justified True Belief, que es como la teoría de la creencia verdadera justificada, ¿no? Alguien tiene conocimiento proposicional siempre y cuando la proposición sea verdadera, siempre y cuando ese sujeto crea en esa proposición, es decir, tenga una actitud proposicional y esté justificado en creer en esa proposición, ¿no? Entonces, todas estas condiciones establecidas son condiciones necesarias para la verdad de la proposición S sabe que P, ¿no? Basta que una de ellas no esté presente y entonces ya no podríamos decir que S sabe que P, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo que sé que Castillo es el presidente de Perú, parece intuitivo que una condición necesaria para que eso sea verdadero es que tenga justificación para decir eso, ¿no? No se me puede ocurrir a mí arbitrariamente decir que sea algo sin ninguna justificación, ¿verdad? Entonces, no sé, puede ser que haya visto en la página de la OMPE los resultados y tenga una justificación para creer que Castillo es el presidente del Perú, ¿no? Entonces, la justificación es una condición necesaria para decir que alguien sabe algo, ¿no? Y lo mismo sucede con las otras dos condiciones, ¿no? Con la condición de la creencia y con la condición de que la proposición debe ser verdadera, ¿no? Si no es cierto que Castillo es el presidente del Perú, entonces ese no sabe que P, ¿no? Ese tiene una falsa creencia, en todo caso, pero no se puede decir que ese sabe que P, ¿no? Y eso es
lo importante, ¿no? Entonces, las condiciones que se establece para definir el conocimiento aquí son condiciones necesarias para la verdad de la proposición S sabe que P. Ahora, hasta aquí parece claro cuando estamos hablando de condiciones necesarias, ¿no? Hablamos de condiciones necesarias cuando las condiciones que se establecen, ¿no? Eh, son necesariamente verdaderas para la verdad de la proposición S sabe que P, ¿no? En este caso del antecedente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las condiciones suficientes? Uh, claro, eh, hay un experimento mental muy conocido que ustedes deben saber, ¿no? Que es este de Gettier, en donde demuestra que intuitivamente yo puedo creer que P puede ser verdadero y tengo justificación para creer que P. Pero aún así, teniendo estos tres requisitos, satisfaciendo esas tres condiciones necesarias para saber que P, aún así, intuitivamente parece que el sujeto en cuestión no sabe que P, ¿no? Entonces, imaginemos que yo voy a una entrevista de trabajo, yo tengo en mi bolsillo derecho 10 monedas, y no sé que tengo 10 monedas, pero tengo 10 monedas. Y claro, hay otro sujeto que también va a competir conmigo en la entrevista de trabajo. Total, eh, sale la persona que nos dice si es que conseguimos el trabajo o no, después de hacernos la entrevista, y nos dice que el otro sujeto, llamémoslo Marlon, ¿no? Marlon consiguió el trabajo, ¿no? Y yo, Cristian, me voy triste porque no conseguí el trabajo. Bueno, resulta que yo vi que Marlon tenía 10 monedas también en su bolsillo porque estaba jugando con esas monedas en la mano, en fin, y yo vi. Entonces elaboro la siguiente proposición, ¿no? Como a Marlon le dieron el trabajo, digo, el sujeto que tenía 10 monedas obtuvo el trabajo. Entonces yo me voy triste, ¿no? Ahora, resulta que sale de nuevo el jefe cuando estoy a una cuadra del camino y me dice, no, que en realidad Marlon no tuvo el trabajo, que el trabajo lo tuve yo. Eh, ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, ¿no? Lo que sucede es que no era cierto, o sea, mejor dicho, era cierto, sí era verdad, que la persona que consiguió el trabajo tenía 10 monedas en su bolsillo. Yo tenía también 10 monedas en mi bolsillo, pero yo no lo sabía. Ahora, yo creía que la persona que tenía 10 monedas en su bolsillo obtuvo el trabajo, ¿no? Y eso también es cierto, ¿no? Y yo tenía razones para creer que la persona que tenía 10 monedas en su bolsillo tenía el trabajo, porque salió el sujeto a decir que Marlon había obtuvo finalmente el trabajo y yo no. Entonces, todas las condiciones necesarias para que yo diga que sé que la persona que tiene 10 monedas obtuvo el trabajo están satisfechas. Y sin embargo, ¿no? Parece que solamente es suerte, solamente es coincidencia, ¿no? Que yo sepa que yo sepa que la persona que tiene 10 monedas obtuvo el trabajo, ¿no? Entonces, parece que cuando algo sucede por suerte, no se puede decir que alguien realmente sabe que P, ¿no? Se supone que alguien sabe que P, para que tenga el estatus epistémico de conocimiento, ¿no? Parece que falta algo, ¿no? Entonces, en toda esta bibliografía epistemológica se ha discutido cuál es la cuarta condición que está faltando allí cuando nos enfrentamos a estos casos raros de suerte, ¿no? De dumb luck, como lo llaman los gringos, ¿no? Eh, y así como este experimento de Gettier, hay un montón de replicaciones de ese experimento que parecen demostrar que estas tres condiciones se satisfacen y sin embargo sigue faltando una cuarta condición, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, las condiciones de que P es verdadero, de que S cree en P y de que S está justificado en creer que P, siguen siendo necesarias, pero ya no son conjuntamente suficientes
para hablar de conocimiento, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que estas condiciones son necesarias, pero parecen no ser suficientes para la verdad de S sabe que P, ¿no? Y claro, lo interesante allí es, o sea, me parece que este es un buen ejemplo para distinguir en cuándo hablamos de condiciones necesarias y cuándo hablamos de condiciones suficientes, ¿no? Claramente, es una condición necesaria para que yo sepa que P es verdadero, ¿no? Claramente es una condición necesaria para que yo sepa que yo crea en P. Y claramente es una condición necesaria que yo tenga justificación para creer en P. Entonces, todas son condiciones necesarias, pero no son suficientes, dado este experimento mental de Gettier, ¿no? Eh, entonces, ese es el primer caso que a mí me gustaría mencionar, ¿no? El segundo caso tiene que ver con el libre albedrío y el principio de alternativas posibles, que es un poco lo que estaba comentando hace un rato, ¿no? ¿Qué pasa? En la filosofía analítica, por ejemplo, se define la libertad así, ¿no? Si S es libre en T, o sea, S es un sujeto y T es tiempo, ¿no? Si S es libre en T, S podría haber actuado de otra manera, de haberlo intentado en T, ¿no? Entonces, parece que la condición establecida, es decir, el principio de alternativas posibles, ¿no? La posibilidad de haber actuado de otra manera, ¿no? Parece ser una condición necesaria para la verdad de la proposición S es libre en T, ¿no? Entonces, toda la filosofía analítica discute, por ejemplo, esta definición, ¿no? Es decir, discuten si es que efectivamente la posibilidad de actuar de otra manera es realmente una condición necesaria para que un sujeto sea libre, ¿no? Eh, y claro, aquí de nuevo me gustaría hacer énfasis justamente en la utilidad que puede tener esta herramienta lógica cuando tratamos de definir, en este caso, un fenómeno, que es el fenómeno del libre albedrío, ¿no? Eh, Ay, disculpen, acá hay otra pregunta. Eh, de nuevo de David, ¿no? Dice, ¿por qué sería necesario estar justificado? Si P es cierto y yo sé que P es cierto, incluso si lo sé sin razones o con razones falsas, salvo que por saber que P se quiera saber. Ah, ya. Gracias, David. Bueno, entonces voy a regresar rápidamente a esta diapositiva. Y para no cortar la dilación, voy a hacer lo más breve posible. Um, um, yo creo que hay una diferencia que nosotros tenemos, David, cuando hablamos de conocimiento y de opiniones, ¿no? O de creencias. Una cosa es que tú sepas algo y otra cosa es que tú creas algo, ¿no? Eh, Tus creencias pueden ser verdaderas o falsas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Castillo va a ser el presidente del Perú. Esa podría ser una creencia, ¿no? Ahora, puede ser que me equivoque, puede ser que finalmente la situación favorezca a Keiko y Keiko termine siendo presidenta del Perú. Eh, pero claramente una creencia tiene esa propiedad, ¿no? Tiene la propiedad de poder ser verdadera o falsa. Pero cuando hablamos del conocimiento, David, la cosa cambia. Se supone que el conocimiento tiene un estatuto epistémico superior a las creencias o a las opiniones, ¿no? Cuando alguien dice que sabe algo, ¿no? Parece que lo que quiere ofrecernos es la garantía de que esa proposición que él piensa o dice es verdadera, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo te dijera, no sé, pues, eh, es que estamos discutiendo la noticia de la semana pasada, ¿no? El partido de Perú, ahí está, del partido de Perú. Y tú me dices, oye, Perú le ganó a Colombia, ojo, Colombia, no Ecuador, le ganó 3-0, ¿no? Y bueno, ustedes saben que realmente Colombia fue el que le ganó 3-0 a Perú, ¿no?
Entonces, ya, ¿qué pasa si yo digo eso, no? Tú me dices, no, que fue Perú que le ganó a Colombia. Y yo te digo, no, yo sé que Perú perdió 3-0 frente a Colombia. Cuando yo elaboro esa oración, David, parece que lo que te quiero decir es que yo tengo una superioridad epistémica sobre ti. Es decir, que yo sí te ofrezco garantías de que la proposición que yo estoy expresando es verdadera, está justificada y yo creo en ella, ¿no? O sea, yo tengo razones para creer que Perú fue el que perdió con Colombia. Probablemente yo vi el partido, probablemente vi la grabación, probablemente leí la noticia en algún periódico, qué sé yo, o probablemente una persona me lo comentó. Pero claramente hay una diferencia entre la oración, yo sé algo, hay como cierta certeza, ¿no? Y la oración, eh, yo, yo creo que algo, ¿no? Ahí eso puede ser verdadero o falso, ¿no? Entonces, las condiciones necesarias para el conocimiento tradicionalmente han sido estas tres, ¿no? Que P tenga que ser cierto, que el sujeto crea en P y que el sujeto tenga razones para creer en P. Claro, porque a mí no se me puede ocurrir arbitrariamente decir que yo sé que P sin ninguna justificación. Eso no es conocimiento. Eso es una opinión. Eso es una creencia que puede ser verdadera o falsa. Pero conocimiento, eso es un estatuto superior, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y por eso es que se supone que la justificación es una condición necesaria del conocimiento, ¿ya? Eso es en la jerga filosófica, al menos, ¿no? Bueno, gracias por tu pregunta, David. Entonces, regreso a este tema de libre albedrío, ¿no? Les estaba diciendo que parece que la condición necesaria eh, para la verdad de la proposición S es libre en T, es que yo pueda haber actuado de otra manera, ¿no? Claro, porque imaginemos que yo no, o sea, que yo no tengo la posibilidad de actuar de manera diferente a la que actúo, ¿no? Por ejemplo, hoy día, ¿no? Supongamos que eh, claro, yo hoy día estoy, digamos, haciendo esta charla, esta conversación, ¿no? Con ustedes, pero pude no haber estado, ¿no? No sé, a los 5 minutos de empezar pude haberle dicho a Marlon y a Pamela que, que no iba a poder, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se supone que yo soy libre, ¿no? De venir a esta charla y a esta conversación, ¿no? Entonces, ¿por qué soy libre? Porque pude no haber venido a esta conversación y a esta charla. Pude no haber estado en esta conversación, en esta charla. Ahora, si yo nunca pude no haber estado en esta conversación, en esta charla, entonces se infiere que no soy libre, ¿no? Es más bien porque pude no haber estado que soy libre. Por eso, el principio de alternativas posibles, la posibilidad de haber actuado de otra manera resulta una condición necesaria para que un agente sea libre, ¿no? Uh, y claro, la condición establecida a la vez parece no ser suficiente a la verdad de ese es libre en T, ¿no? Sucede lo mismo con el caso de análisis del conocimiento, ¿no? Y ya está. Creo que esos eran los dos casos que quería mencionar, el del análisis del conocimiento y el del libre albedrío, para entender un poco la diferencia entre condiciones necesarias y condiciones suficientes, ¿no? Y no solamente eso, o sea, mi interés era que entendamos la utilidad de estas condiciones y cómo se aplican en algunos problemas filosóficos específicos, ¿no? Por eso es que son tan útiles, ¿no? Se aplican en epistemología, pero también en metafísica del libre albedrío, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente tienen cierta versatilidad estas herramientas lógicas, ¿no? Bueno, ahora sí me gustaría ir a la teoría estándar, ¿no? De las condiciones necesarias y suficientes, ¿no? A ver, hay otra pregunta, me parece. Agustina me pregunta, ¿es como la ignorancia positiva y negativa? La verdad es que, discúlpame,
valga la redundancia, disculpa mi ignorancia, Agustina, no sé a lo que te refieres por ignorancia positiva y negativa. Am, em, ya, algo que libremente quiero saber. Ajá. Y libremente quiero no saber. Ya, este, algo que libremente quiero saber y libremente no quiero saber. Creo que no, Agustina. Creo que no tiene que ver con eso. No se trata, que creo que no es una analogía correcta. Este, em, seguramente va a quedar claro con este ejemplo, ¿ya? Y si ya no queda claro con este ejemplo, prometo retomarlo al final, ¿ya? Agustina, porfa. Eh, a ver, la teoría estándar de las condiciones necesarias y suficientes es esta, ¿no? Por ejemplo, en condiciones normales, ¿no? En condiciones normales, insisto, no en condiciones extraordinarias. Parece ser cierto que si abro la puerta, entonces uso la llave, ¿no? Normalmente abrimos la puerta usando llaves, entonces la condición para que yo abra la puerta es que yo tenga que usar las llaves, ¿no? Entonces podemos usar la comprensión veritativo-funcional del antecedente sí para proponer que el consecuente, el que va después de la coma, de cualquier condicional, especifica una condición necesaria para la verdad del antecedente, ¿no? Entonces, necesariamente si quiero abrir la puerta tengo que usar la llave, ¿no? Esa es una condición necesaria. Insisto, en una situación normal, ¿no? Porque claramente alguien me podría decir, ya Cristian, pero yo puedo abrir la puerta sin usar la llave, ¿no? Quizás la puedo romper, etcétera, ¿no? O de repente tiene otras formas de abrirse, ¿no? Hay puertas electrónicas que funcionan con claves, en fin, ¿no? Uno puede imaginarse una situación alternativa a esta. Entonces, en situaciones normales, comunes y corrientes o estadísticas, ¿no? Para abrir una puerta tengo que usar una llave. Entonces, el uso de la llave es una condición necesaria para abrir la puerta, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene la teoría estándar, ¿no? La teoría estándar afirma que cuando el condicional P, condicional Q, es verdadero, la verdad del consecuente Q es necesaria para la verdad del antecedente P, ¿no? Entonces, claro, la verdad del consecuente uso la llave es necesaria para la verdad del antecedente abro la puerta, ¿no? Y claro, y la verdad del antecedente, en este caso el antecedente es abro la puerta, es suficiente para la verdad del consecuente, ¿no? En este caso uso la llave, ¿no? Entonces, eh, abrir la puerta es una condición suficiente para usar la llave, ¿no? No necesaria, pero sí suficiente, ¿no? Si abro la puerta es una condición suficiente para usar la llave. Eh, entonces, si queremos utilizar otra jerga y no hablar de la verdad de proposiciones, podría decir lo siguiente, ¿no? Dejando de hablar de la verdad de los enunciados a hablar de acontecimientos, podemos decir igualmente, según la teoría estándar, que usar la llave era necesario para abrir la puerta, ¿no? Si no quieres comprometerte con todo el lenguaje técnico que usa la teoría estándar, lo que quieres decir en el fondo es que eh, eh, usar la llave es necesario para abrir la puerta, ¿ya? Entonces, la teoría estándar lo que admite es la propiedad de la reciprocidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Eh, si, si te das cuenta, en esta oración condicional, ¿no? Si abro la puerta, coma, uso la llave, ¿no? Están presentes las dos condiciones, ¿no? El consecuente es la condición necesaria del antecedente y el antecedente es la condición suficiente del consecuente. Parece que podemos concluir que toda oración condicional eh, eh, presenta
tanto condiciones necesarias como condiciones suficientes, ¿no? Entonces, la propiedad de la reciprocidad dice lo siguiente, ¿no? Que las condiciones necesarias y suficientes son recíprocas, por lo que existe una especie de reciprocidad entre las dos. El hecho de que B sea una condición necesaria de A es equivalente a que A sea una condición suficiente de B. Entonces, supongamos la siguiente oración, ¿no? Si Dumbo es elefante, coma, entonces tiene trompa, ¿no? Ser elefante es condición suficiente para que Dumbo tenga trompa. Y acá yo creo que va a quedar más claro entonces de qué hablamos cuando hablamos de condiciones suficientes, ¿no? O sea, parece intuitivamente cierto que ser elefante es condición suficiente para decir que Dumbo tiene trompa, ¿no? Es condición suficiente. Normalmente creemos que un elefante tiene trompa. Entonces, si Dumbo es elefante, eso parece ser una condición suficiente para que Dumbo tenga trompa. Y al revés, tener trompa es una condición necesaria para que Dumbo sea un elefante. O tú te imaginas a un elefante sin trompa, ¿no? Se supone que la característica, digamos, principal de los elefantes es que tengan trompas, ¿no? Entonces, tener trompa es una condición necesaria para que Dumbo sea un elefante, ¿no? Eh, Ahora, por supuesto que este ejemplo también es, digamos, bien polémico, ¿no? Alguien me podría decir, Cristian, pero de acuerdo a la teoría evolutiva, taxonómica, un miembro de una especie pertenece a un miembro de una especie, sí, solo sí, se puede reproducir con otros miembros de su especie, y entonces Dumbo es elefante, no porque no tenga trompa, sino porque simplemente puede reproducirse con otros, ¿no? Claro, alguien podría hacerme esa objeción, ¿no? Pero, de nuevo, la idea es, en situaciones normales, intuitivamente, un elefante tiene que tener trompa. Entonces parece ser una condición necesaria que tener trompa, que un animal tenga trompa, en este caso Dumbo, ¿no? Sea, o sea, para que sea un elefante tenga que tener una trompa, ¿no? Eh, entonces, básicamente lo que dice la teoría estándar en relación al concepto de reciprocidad es que las condiciones necesarias y suficientes son recíprocas entre sí, ¿no? Es decir, son equivalentes. Eh, eh, ya, eso es importante. Lo otro es esto, ¿no? Que hay otra forma de expresar las oraciones condicionales, ¿no? Una es la que hemos estado usando, es si P, Q, ¿no? Si P, entonces Q. Pero también hay otra, P solo si Q, ¿no? Claro, por ejemplo, acá, ¿no? Yo puedo decir, abro la puerta solo si uso la llave. Intuitivamente parece que estoy diciendo algo equivalente, ¿no? Abro la puerta solo si uso la llave. Eso es lo que me has querido decir cuando dices que si abro la puerta, uso la llave, ¿no? Entonces, parece que hay una equivalencia entre las formas si P, entonces Q, y P solo si Q, ¿no? Porque las condiciones necesarias, la condición necesaria de P es Q, ¿no? Entonces parece tener sentido que P solo si Q es equivalente a si P, Q, ¿no? Entonces la teoría estándar generalmente sostiene que si P, Q y P solo si Q son formas equivalentes de expresar la función P condicional Q, ¿no? Eh, em, ya. Ahora, hay, hay ciertos problemas que me gustaría señalar con esta teoría estándar de los condicionales necesarios y suficientes, ¿no? El primer problema es el de las oraciones bizarras, el segundo es el de la reciprocidad y el tercero es el de la equivalencia, ¿no? Veamos el caso de las oraciones bizarras, ¿no? Consideremos la siguiente oración. O sea, nosotros sabemos en lógica que si tengo dos proposiciones verdaderas, ¿no? Y luego formo una oración condicional, ¿no? Yo digo, que A es verdadero y B es verdadero, y luego elaboro una cláusula como esta, ¿no? Si A, coma B, ¿no? Si A, coma, entonces B, entonces todo ese condicional también es verdadero, ¿no? Claro,
El problema es que eso haría que aparezcan oraciones extrañas, oraciones bizarras, como lo siguiente, ¿no? Si el sol está hecho de gas, coma, entonces los elefantes tienen cuatro patas, ¿no? Entonces, claro, efectivamente el sol está hecho de gas y efectivamente los elefantes tienen cuatro patas. Um, entonces, claro, ambas, tanto el antecedente como el consecuente, son verdaderos y por lo tanto toda la oración condicional es verdadera, ¿no? Pero, claramente, a pesar de que esta es una oración condicional, digamos, sintácticamente bien construida, ¿no? Lógicamente bien construida, eh, parece no tener sentido, ¿no? No, o sea, yo no me imagino que alguien diga que la condición para que el sol esté hecho de gas sea que los elefantes tienen cuatro patas, ¿no? Este, esa no es una condición necesaria para que el sol esté hecho de gas, ¿no? El problema es que en lógica, si el antecedente y el consecuente son verdaderos, entonces todo el condicional es verdadero, ¿no? Eh, y si yo utilizo esa regla y construyo esta oración, entonces parece que hay un problema aquí, ¿no? Por eso, como dice en la diapositiva, ¿no? La naturaleza gaseosa del Sol normalmente no se consideraría una condición conceptual, ni siquiera contingente, necesaria de la cuadrupedestación de los elefantes, ¿no? De hecho, de acuerdo con la teoría estándar, cualquier verdad será una condición necesaria para la verdad de todo enunciado, y cualquier falsedad será una condición suficiente para la verdad de cualquier enunciado que queramos considerar. Ahora, se ha querido solucionar este problema eh, diciendo que las condiciones necesarias tienen que ser relevantes, pues, ¿no? O sea, eh, yo no puedo decir, pues, que los elefantes tienen cuatro patas es una condición necesaria de que el sol esté hecho de gas, porque claramente eso no es relevante para la verdad del antecedente, ¿no? Eh, pero el problema es que cuando se quieren hacer esas modificaciones sobre la relevancia, vamos a la semántica y cuando vamos a la semántica, entonces ya estamos abandonando digamos, o sea, tenemos que construir un aparato lógico lo suficientemente adecuado para que nos dé contexto y podamos decidir qué consecuentes son relevantes, ¿no? Para que sean condiciones necesarias para el antecedente y qué no. Y eso es muy difícil, ¿no? Eh, sí. De hecho, esto, o sea, para que se den cuenta de lo complicado que es, en mi tesis de maestría abordé un problema como este, ¿no? Claro, ya no con los condicionales, sino más bien con los bicondicionales, pero demuestra las dificultades de hablar de condiciones necesarias y suficientes, ¿no? Por ejemplo, hay una teoría semántica, que es la del programa davidsoniano, que sostiene que una teoría del significado es adecuada para un lenguaje si el conocimiento de lo que se establece es suficiente para entender ese lenguaje, ¿no? En cristiano, si dos oraciones tienen las mismas condiciones de verdad y podemos conocer esas condiciones a través de cualquier aparato lógico, en este caso la convención de Tarski, entonces eso es suficiente para entender el significado de las oraciones de L, ¿no? Y aparentemente esto funciona, porque si yo digo, por ejemplo, Hegel's philosophy is incomprehensible en inglés, ¿no? Eso es equivalente a la filosofía de Hegel es incomprensible, ¿no? Entonces, si yo conozco las condiciones de la verdad de la oración en inglés y conozco las condiciones de verdad de la oración en español, uh, eh, puedo decir que ambas oraciones tienen el mismo significado, ¿no? Eh, el asunto está en eh, que conozca esto parece no ser suficiente, ¿no? Que ambas oraciones sean verdaderas no significan, o sea, no implica que tengan el mismo significado. Que ambas oraciones tengan, perdón, las mismas condiciones de verdad no implica que tengan el mismo significado, ¿no? Entonces, que yo diga Hegel's philosophy is incomprehensible también podría ser verdadero en inglés si solo si la aritmética del primer orden es incompleta.
Claro, esa oración es irrelevante, pero es verdadera. Y el problema está en que entonces no es suficiente conocer las condiciones de verdad de las proposiciones. Parece que se necesita algo más que el conocimiento de las condiciones de verdad, ¿no? Parece que el significado tiene que ver con algo más que el concepto de verdad, ¿no? Entonces, claramente, esto es un caso donde las condiciones necesarias y suficientes generan eh, un problema, ¿no? A ver, Maribel acá me hace una pregunta. Cristian, pero lo que dice no refiere más bien a la diferencia entre implicación material y condicional. Sí, sí, claro, sí, Maribel, sino que yo quería, digamos, utilizar este ejemplo simplemente para mencionar que incluso tú puedes tener una definición, ¿no?, estándar de condiciones necesarias y suficientes y puedes aplicarlas correctamente, ¿no? Y aparecen estos problemas en semántica, ¿no? Era simplemente una aplicación del problema de las oraciones bizarras. Sí. Um, el segundo problema... Eh, eh, Víctor tiene otra pregunta. Dice, otra alternativa no necesariamente semántica es que la reconstrucción en lógica matemática de la estructura sintáctica del lenguaje natural esté adecuadamente estructurado. Si suponemos que P, R y S son verdaderas, pero P condicional R conjunción S. Por sintaxis no hay forma de llegar a P condicional. Sí, sí, también es cierto, Víctor. De hecho, en este programa davidsoniano que estaba mencionando hace un rato, hay todo un debate porque hay una reformulación de Higginbotham que quiere capturar todavía esta idea de la estructura lógica, de que el conocimiento de las condiciones de verdad sí provee una teoría satisfactoria del significado, ¿no? Y lo único que hace es comprarse el pleito de Chomsky, y claro, existe una gramática universal y tratan de ver si es que la estructura lógica es esta gramática, ¿no? Y construyen toda una semántica en función de esa equivalencia. Pero ese es un problema que ya escapa a la charla de hoy, ¿no? Pero sí es bien interesante en filosofía del lenguaje al menos. Ya, entonces, el segundo problema de la teoría estándar de las condiciones necesarias y suficientes. Um, La pregunta es si existe realmente una reciprocidad entre las condiciones necesarias y suficientes, ¿no? Entonces, este es un caso que no es mío, sino de Macaulay, que es el siguiente, ¿no? Ahora, él lo formula en inglés, obviamente acá yo lo estoy traduciendo, ¿no? Dice, si me tocas, coma, entonces gritaré, ¿no? Macaulay afirma que la cláusula sí, ¿no?, en una declaración estándar en inglés, da la condición, ¿no? Ya sea epistémica, ya sea temporal o causal, para la verdad de la cláusula entonces, ¿no? Entonces, la interpretación natural de ese ejemplo, si me tocas, coma, gritaré, es que mis gritos dependen de que me toques, ¿no? Tomar mis gritos como una condición necesaria para que me toques parece invertir el sentido original de lo que esta oración quiere decir. Entonces, lo que quiere decir Macaulay, o sea, la crítica que le hace Macaulay a la teoría estándar del condicional necesario y suficiente es la siguiente, ¿no? En el lenguaje natural, bueno, él habla de las oraciones en inglés, ¿no? En este caso, felizmente, el español no es tan gramaticalmente distinto, así que puedo hablar normal sin ningún problema, ¿no? Pero claro, en el español hay algunas oraciones que nosotros decimos donde, o sea, que tienen esa forma condicional, donde claramente lo que yo quiero expresar no es una condición necesaria, sino más bien quiero expresar una condición epistémica, temporal o causal, ¿no? Entonces, cuando yo digo, si me tocas, coma, gritaré, no te estoy diciendo que la condición necesaria para que me toques es que yo grite. Al contrario, lo que te estoy diciendo es que la consecuencia de tocarme es que yo voy a gritar, ¿no? Entonces, esta crítica proviene del análisis lingüístico de las oraciones que existen en el sentido común, ¿no? Digamos, en el lenguaje ordinario, ¿no?
Y claro, uno podría decir, claro, Cristian, pero no nos estamos refiriendo a esas oraciones ordinarias. Y yo creo que no es tan fácil, porque el asunto es, o sea, y por eso se ha construido justamente la lógica, ¿no? El asunto es que la lógica aclare el sentido de nuestras argumentaciones, ¿no? Y en ese, y digamos, eh, de las oraciones que utilizamos, de las oraciones que usamos, ¿no? Y si la lógica no está capturando el sentido original de lo que nosotros decimos, entonces hay algo que quizás no esté funcionando bien, ¿no? Entonces, claro, esta crítica, a pesar de que viene desde un análisis lingüístico, y básicamente lo que sostiene es que hay oraciones que tienen esa misma estructura condicional y sin embargo no parece haber una relación de condición necesaria, me parece una crítica legítima, ¿no? Eh, Porque aquí no se cumple el principio de reciprocidad, ¿no? Claramente, el consecuente no es condición necesaria del antecedente. Y por lo tanto, no podemos decir que hay una condición necesaria en el consecuente y hay una condición suficiente en el antecedente, ¿no? Entonces, ese es el segundo gran problema, ¿no? Que parece que desde las oraciones de sentido común, desde las oraciones ordinarias, no siempre se cumple la propiedad de reciprocidad, ¿no? Eh, Uy, ya estoy de tiempo. Y la otra pregunta es si la forma, si P, entonces Q es equivalente a la forma P solo si Q, ¿no? Y esto es un ejemplo de Sanford que yo simplemente estoy aplicando, ¿no? Dice, el caso número 3 dice, si aprende a tocar, le compraré un violonchelo a Lambert, ¿no? Y el caso número 4 dice, Lambert aprende a tocar solo si le compro un violonchelo. Entonces, recuerden que la teoría estándar de los condicionales necesarios y suficientes sostiene que ambas formas son equivalentes, ¿no? Es lo mismo decir si P, entonces Q, a decir P solo si Q. Son iguales, son equivalentes, ¿no? Pero estos dos casos parecen decirnos lo contrario, ¿no? Porque en la oración número 3, ¿no? Se establece una condición bajo la cual le compro un violonchelo a Lambert. O sea, ¿y cuál es esa condición, no? O sea, parece que él ha aprendido a tocar, digamos, en otro lado, ¿no? Entonces, le compraré un violonchelo a Lambert en esa situación, si es que ha aprendido a tocar violonchelo, es, digamos, por otro lado, ¿no? Entonces, parece que la condición necesaria de que le compre un violonchelo es que él haya aprendido a tocar en otro lado, ¿no? En cambio, en el caso de la número 4, yo digo, Lambert aprende a tocar solo si le compro un violonchelo. Ahí ya la cosa cambia, ¿no? Porque más bien lo que parece decirnos 4 es que una condición necesaria para que Lambert aprenda a tocar el instrumento, perdón, para que Lambert aprenda a tocar el instrumento en primer lugar, ¿no? Entonces yo le compraré un violonchelo y esa es la condición necesaria bajo la cual Lambert aprende a tocar. Entonces, el consecuente en la oración número 4 es la condición necesaria del antecedente, pero la oración 3 y 4 parecen decirnos algo distinto, ¿no? Mientras que en la oración número 3 yo, digamos, establezco una condición bajo la cual le compro un violonchelo a Lambert. En la oración siguiente, eh, parece que lo que estoy diciendo es que Lambert aprenderá a tocar solamente si yo le compro el violonchelo, ¿no? Entonces, si 3 es equivalente a 4, no, digamos, nos conducimos a un callejón sin salida, ¿no? Porque claramente en la oración número 3 cabe la posibilidad de que Lambert aprenda a tocar, mientras que en la oración número 4 parece que no va a aprender a tocar porque yo primero le tengo que comprar el violonchelo y después él aprenderá a tocar, ¿no?
Entonces, ya, esas eran las objeciones que quería plantear. Gracias, eso es todo. Gracias, Cristian. Bueno, Gracias. Muchas gracias, Cristian. Muy bien, muy interesante. Marlon, damos paso a las preguntas que pueda tener la gente que nos acompaña, ¿no? Ahí hay una mano alzada, no sé si hay más. A ver, y también hay preguntas en el chat. Ya. A ver, supongo que puedo, Sí. puedo leer la pregunta, supongo la de Maribel. o primero la de Marisol, que justo está Ya. ahí, Ok. no No hay problema. Marisol está con... No hay problema, puede ser. Ujú. Bueno, yo estoy con un poco de dificultades, a lo mejor de interpretación. Quisiera saber sobre esta forma lógica de las condiciones necesarias y suficientes. Cuando hablamos de consecuencias necesarias y suficientes, me parece que estamos hablando de un bicondicional, ¿no? Entonces, si decimos, no sé si puede ir a la presentación de si me tocas, gritaré. Claro. Cuando hacía la explicación, decía, bueno, es una condición necesaria gritar para que me toques. Y parece que esto lo que hace es revertir o establecer una interpretación errónea. Sin embargo, si pensamos en una condición de necesidad, pues parece que sí, el gritar es necesario. Pero como suficiencia, lo que estamos diciendo es suficiente que me toques para gritar, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece que un condicional puede ser de necesidad o puede ser de suficiencia, pero no de necesidad y suficiencia. No sé si me explico. Sí. De hecho, esa es la objeción. O sea, si una oración condicional, de acuerdo a la teoría estándar, admite la reciprocidad entre la condición necesaria y suficiente, debería poder producirse ambas, ¿no? Ahora, claramente, en esta oración, si me tocas, entonces gritaré, no se produce la relación de necesidad, pero como tú bien has detectado, parece que sí podría interpretarse al menos la relación de suficiencia, ¿no? O sea, parece ser suficiente para gritar que me toques, pero parece no ser necesario que me tengas que gritar, ¿no? O sea, mejor dicho, la condición de necesidad parece no ser gritar, ¿no? Más bien acá parece una relación de causalidad o de temporalidad simplemente, ¿no? O sea, si me tocas, entonces gritaré, es una relación de tiempo, ¿no? Primero me tocas y luego grito. No es que sea la condición necesaria gritar, ¿no? Más bien lo que parece decir intuitivamente esta oración es, si primero me tocas, la causa de que yo grite es que me toques, ¿no? Eso es lo que parecen decir, ¿no? Entonces, digamos, la objeción de Macaulay es simplemente que en estas oraciones ordinarias de lenguaje común y corriente que nosotros hablamos siempre, no se satisface el principio de reciprocidad, porque puedo encontrar una condición suficiente, pero no la otra, ¿no? Gritar parece no ser una condición necesaria para que me toques. No tiene sentido, estoy como alterando el significado de esa oración condicional, al menos como se habla en el lenguaje ordinario, ¿no? Sí. Gracias por la pregunta. No sé si había, creo, una pregunta en el chat o alguien más. En el chat, ¿no? Ya. Maribel dice, la crítica a las proposiciones bizarras me parece que no es correcta. Ajá, a ver. El condicional es una relación sintáctica, no semántica. Ajá.
por lo que no puedo apelar a asignar verdad o falsedad del antecedente o el condicional. Es decir, el condicional, a diferencia de la implicancia material, es una relación cíclica. Sí, tienes razón, Maribel, tienes razón. De hecho, me faltó mencionarlo. Normalmente las dos objeciones que se le formula a la... ay, ¿cómo se borrasea? Normalmente las dos objeciones que se le formula a la teoría estándar son más bien estas de acá, ¿no? La de Macaulay y la de Sanford, ¿no? Claro, porque como tú has dicho bien, es una relación sintáctica, ¿no? No tiene que ver tanto con el contenido proposicional, es decir, con el valor de verdad. Sin embargo, yo preferí, en todo caso, agruparla con las otras dos objeciones, porque si bien no es parte de las críticas tradicionales que se le ha hecho a la teoría estándar de los condicionales necesarios y suficientes, igual me parece que es un problema, ¿no? Que quizás no se ha formulado lo suficientemente bien, pero me parece que es un problema que defendamos que en una oración condicional, cuando las dos son verdaderas, entonces todo el condicional es verdadero, porque pueden aparecer en semántica este tipo de oraciones extrañas, ¿no? Pero claro, con la teoría estándar no necesariamente es una objeción. Eso sí tienes toda la razón, Maribel. Muchas gracias por tu pregunta. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. ¿Alguna pregunta más? No, que creo que las del chat ya quedaron resueltas todas, ¿no? Sí, o sea, igual creo que fui contestando también durante el camino. Entonces, Sí, es verdad, eso sí. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Ah, me pregunto si puedes compartir tu material. sí, no tengo ningún problema yo, normal. Ok. Bueno, ¿no hay más preguntas entonces? Bueno, es muy, muy clara la exposición, muchísimas gracias. Gracias, Pamela, por la oportunidad, más bien. No, gracias a ti. Hemos estado muy, muy contentos de poder abordar este tema y bueno, pues muchas gracias nuevamente a todas las personas que nos acompañan de distintos países. Gracias por venir a los Jueves de Lógica. Y ahora les mando el correo, me pueden escribir como siempre lo hacen y les puedo mandar el correo de Cristian, o si quiere Cristian lo puede poner en el chat directamente para que le escriban, para comunicarse con él. Y el próximo jueves es la última charla de los Jueves de Lógica de 2021, que va a ser una charla sobre falacias en época electoral, un tema para los peruanos particularmente vigente. Bueno, muchas gracias nuevamente a Cristian y a la gente que nos acompaña. Buenas tardes y hasta el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Gracias por su asistencia. Gracias, David Noregui. Gracias a todos. Gracias. Chao.